de 108 millones de personas en 48 países son víctimas de la crisis alimentaria, con riesgo de padecer inseguridad en materia de alimentos mucho más severa. Las cifras revelan un aumento en comparación con los 80 millones de personas registradas en el informe mundial del 2015. El incremento refleja problemas en la población para producir y acceder a los alimentos debido a los conflictos, los precios a niveles récord en los países afectados y eventos meteorológicos extremos como las sequías y las lluvias causadas por el fenómeno del Niño, mientras que los conflictos civiles son el factor determinante en 9 de los 10 países con peores crisis humanitarias, lo que pone de manifiesto el estrecho vínculo existente entre la paz y la seguridad alimentaria. El informe pone de relieve también la necesidad de acciones rápidas y específicas para responder y abordar las causas profundas que explican la expansión del hambre en el mundo. La demanda de ayuda humanitaria se hace urgente ante el riesgo de severas hambrunas en 4 países, Sudán del Sur, Somalia, Yemen y el oeste de Nigeria, y se alerta también sobre las condiciones en que viven los refugiados en países vecinos como Malawi y Zimbabue. El costo en términos humanos y de recursos hace que aumente la cifra, ya más que alarmante, que registra el informe de la FAO. Por cierto que en relación a este informe se pronunciaron en una declaración conjunta el Observatorio Venezolano de la Salud, el Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, la Fundación Bengoa, el Colegio de Nutricionistas y el Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de los Andes, el CIAL, en la cual se critica pues, la falta de información sobre la situación alimentaria de Venezuela. Para conversar sobre este importante y preocupante tema, nos acompaña la presidenta de la Fundación Bengoa, Mercedes López de Blanco. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta numeral hora clave. Envíen sus preguntas para nuestra invitada. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Ya regresamos. A trabajar esta situación de la alimentación y la nutrición en Venezuela. Negar el hambre en Venezuela en este momento no solo es irresponsable, sino además absolutamente absurdo, porque se nota, se siente, se percibe, la gente lo pasa. Ahora, ¿cómo es posible que en medio de una situación así ustedes hayan suscrito un documento, todas las organizaciones que trabajan conjuntamente sobre esta temática, en donde se quejan de la falta de información al respecto? Fíjate, Maki, primero gracias por la invitación. El documento que suscribió la FAO, como casi todas las cosas que hace la FAO, se basan en datos de los gobiernos, como es lógico. Claro. Todos estos, esa es la fuente de ellos. Claro, es la fuente de ellos. Entonces, además de todo, lo hizo de una manera, vamos a decir, por no decir otro adjetivo, lo hizo de una manera incompleta y basado en mala información. La FAO tiene una serie de indicadores o metas importantes, entre los cuales está disminuir la subalimentación en el mundo. Y para eso utilizan varios indicadores. Uno de estas metas tenía varias partes. Una parte era disminuir en tanto por ciento la subalimentación de una población, y ya te voy a explicar en qué se basó para darle ese premio a Venezuela. Pero le dio 2 oportunidades. En 2 oportunidades. Pero otra era la disminución de la desnutrición en niños menores de 5 años, lo cual no tomó en cuenta, entre otras cosas, porque no hay datos en Venezuela. En Venezuela, la gente debe saber que no hay datos del SISBAN, del Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional, excelente, del Instituto Nacional de Nutrición, desde el 2007. No hay datos. Y esos datos tampoco los tenían ellos. Entonces, ellos no tomaron en cuenta la nutrición, el estado nutricional de los niños menores de 5 años, ni la desnutrición aguda ni la desnutrición crónica, sino sencillamente un porcentaje de energía. Cuando hablo de energía, estoy hablando de kilocalorías persona día. Exacto. Y entre el 2007 y el 2010, en verdad, hubo un aumento. ¿Por qué hubo un aumento de esa energía, o sea, de esa cantidad de alimentos que teníamos los venezolanos a disponibilidad para adquirir?
porque hubo una importación masiva, sin consulta, sin llamar expertos, prácticamente a base de grasas y de carbohidratos. Sí, pasta y cosas Entonces así. hubo una especie de boom, hubo un aumento del sobrepeso y la obesidad, pero al mismo tiempo de la deficiencia de micronutrientes, entre ellos anemia. Ahora, María Teresa, ¿cómo hacen ustedes para trabajar las organizaciones que necesitan esa data? ¿Cómo hacen? Porque tampoco lo pueden hacer ustedes solos, ni lo pueden hacer, se pueden poner a inventar números sentados en escritorio. En Venezuela no existen datos nacionales en este momento. Los últimos datos que tenemos nosotros se basaron en un estudio que hizo el Instituto Nacional de Nutrición entre 2007 y 2009 más o menos, que se había publicado en 2010, en la cual estudiaban obesidad y sobrepeso y obesidad. Pero también publicaron datos de desnutrición y estudiaron escolares en todas las partes pobladas de Venezuela. Tuvo una cobertura buena. Y se encontró que sí era cierto que había hasta un 28% de sobrepeso y obesidad, pero también había hasta un 17% de desnutrición. O sea que ya el país existía lo que se llama la doble carga nutricional. Esto existe en todas partes del mundo donde ha existido la transición alimentaria y nutricional típica del siglo XX y comienzos del XXI, en la cual no hemos resuelto los problemas de desnutrición cuando se nos viene encima obesidad y las enfermedades crónicas, etc. Entonces tenemos doble carga nutricional, que es un agregado y que es dificilísimo de resolver. Entonces nosotros sencillamente tenemos que basarnos en pequeños estudios que hace Fundación Bengoa, por ejemplo, que hace Cania, el grupo de Antímano que trabaja divinamente bien, que en este momento está haciendo Cáritas, ¿no? En los últimos meses. Sí, que en estos días ha presentado unos trabajos magníficos, Susana Rafali, por ejemplo. Susana Rafali, con una desnutrición de casi el 50% de los niños menores de 5 años, que es lo que han visto. Esas son comunidades pobres del Distrito Capital, de Vargas, de Miranda y de Zulia, no del resto del país. O sea, no tenemos datos nacionales. Entonces nosotros, basados en estos datos, junto con los datos de ENCOVI, la encuesta de calidad de vida de las grandes universidades, en la cual también nosotros hemos colaborado, hacemos nuestras intervenciones de las comunidades más necesitadas del país, las que podemos. Claro. Nosotros somos una hasta donde pequeña, pueden llegar sus recursos, claro. Bueno, pero lamentablemente, y si tú hablas con las personas que de la agroindustria, con lo que tú hables, te dicen, nosotros estamos trabajando sin datos. Y eso es gravísimo. Eso es sumamente grave. Para la planificación. Porque además no puedes dimensionar la cosa, Por porque supuesto. para eso te iba. Por ejemplo, en el mundo sabemos que las causas del hambre van desde las guerras hasta los fenómenos naturales, pero en todas las partes donde hay hambre se aceptan organizar asistencia humanitaria. Por supuesto. En este caso no es Por así. supuesto. Y el problema es que el hambre en Venezuela no es por ninguna de esas razones, es por pésimas políticas públicas que han dado al traste con el aparato productivo del país. Pésimas políticas. Y a mí no me preocupan tanto los adultos, vamos a ser claros. Exacto. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Se pueden enflaquecer, es claro, uno ve el venezolano como se ha enflaquecido. Se pueden anemizar, entonces se pueden cansar, puede ser que no rindan bien en el trabajo, pero no les va a pasar más nada. Pero a los niños sí les puede pasar. No solamente la mortalidad, hay que ver las cifras lamentables del Hospital de Niños y de hospitales de referencia, otros hospitales de referencia de Caracas y de las grandes ciudades, cómo ha aumentado la mortalidad infantil, cómo ha aumentado. Yo tengo unos gráficos, ojalá se puedan mostrar, de cómo ha aumentado la mortalidad infantil y materna. Si quieres, inténtalo mientras lo voy explicando. Voy a tratar de hacerlo. A ver hasta dónde nos da el tiempo. Voy a tratar de hacerlo porque en realidad es muy importante. Pero una de las cosas que preocupa no son solamente estas muertes, que son muy lamentables, y niños con gran desnutrición, sino los sobrevivientes. Sí, ¿en qué condiciones quedan? ¿En qué condiciones quedan? Crecen? No creo que vayan a quedar, vamos a decir, con un retardo, pero van a quedar niños que no van a poder competir con los niños de estratos más altos. Exactamente, existen o de estratos medios, los estratos medios. ¿Sabes cuántas personas hay ya? Como 60% de personas que no comen
más de 2 comidas al día. Sí, sí. Hay camarógrafos en otras entrevistas que me he hecho a mí que me han dicho, nosotros, yo y mi mujer, no comemos en la noche, no hacemos la tercera comida para que los hijos coman. Exacto. Pero ellos tienen comida, pero aquí hay hogares que no tienen comida. Esta es una gráfica muy lamentable de la mortalidad infantil. Cómo en Venezuela disminuyó durante todo el siglo XX, desde a partir del año 35-36, cómo se mantuvo 14-15%, que no era de las más bajas del mundo, lamentablemente, y cómo comenzó a subir. Y cómo ha subido, aquí tenemos datos hasta 2016, y está en ascenso. En aumento, claro. Desgraciadamente, pero aumentando impresionantemente, especialmente la neonatal. No solamente por la mala alimentación de la madre embarazada, y de la madre embarazada que muchas veces es adolescente. Claro, eso te iba a decir, que no solamente el hecho de cómo alimentas al niño, sino cómo viene eso desde el claro, el porque vientre de la madre. Pues. hay un embarazo adolescente, casi el 25% de nuestros embarazos es adolescente, sí. Uno de los más altos del mundo. Ajá. Y además la mortalidad materna. La mortalidad materna nunca en Venezuela ha sido satisfactoria, realmente. Pero es también una curva en aumento. Pero una curva en aumento, pero un aumento de duplicación. Descomunal. ¿Eso fue a partir de qué año? A partir entre el 2012 y el 2016 fue el gran aumento. Es una cosa horrible. Claro, coincide con toda esta crisis de medicamentos, de medicinas, ¿Y qué etcétera. pasa? Las personas no le dan prioridad a ir a hacerse su control prenatal. Tiene otras urgencias, no tiene con qué dejar los niños, tiene que trabajar, está alimentándose malísimamente mal. Y en este momento están haciendo una cola para ver qué consiguen. Bueno, y encima de todo, cuando llega al momento asistencial, sea la maternidad Concepción Palacio, o sea, donde sea, va a encontrar una mala asistencia porque hay un exceso y además no hay insumos. ¿Y con qué la atiendes? O sea que bajo todo punto de vista, uno de los 2 indicadores más importantes en salud, que son la mortalidad infantil, la mortalidad materna, están situando a Venezuela como un país que no es parte de América, porque el continente americano ha estado muy bien últimamente, durante los últimos décadas. Se ha ido recuperando, ha aumentado la esperanza de vida, ha disminuido la desnutrición, infantil. Y entonces Venezuela de repente, este país con todos los recursos del estamos mundo, a la cola. No puede ser. Es increíble. No, solamente Haití. Haití está por encima. Bueno, yo sé, pero imagínate que es un gran consuelo eso. Es muy triste y muy lamentable, pero yo soy una persona muy optimista. Yo creo que estamos a tiempo de revertir esto. ¿En qué basas tú ese optimismo? Pues yo cada vez que me consigo a una persona optimista, yo la pongo a hablar. Bueno, vamos a decir, tengo libertad para hablar. Sí. Mi optimismo se basa primeramente en que este gobierno va a cambiar. Que vamos a cambiar de sistema y que vamos a volver por el camino viejo, que no era perfecto, porque nada es perfecto. No éramos el país que más progresaba del mundo, pero ahí íbamos. Hay que ver que yo acompañé al doctor Méndez Castellano en el proyecto Venezuela y encontramos que había una gran inequidad, pero que así como había una gran inequidad, después que hicimos varias veces la estratificación social, vimos como las personas de estrato 5 había una tendencia a la movilidad hacia arriba. A estrato 4 y los de estrato 4 iban a estrato 3 y nosotros sabemos de millones de casos de personas que venían de hogares pobrísimos y llegaron a donde quisieron, Maki. Ese es el dolor que da, ¿no? Sí, que Venezuela era un país que iba de verdad, claro, que independientemente de todas nuestras carencias, de todos nosotros tenemos un potencial nuestros fabuloso. problemas, teníamos un crecimiento sostenido, pues. Bueno, tenemos un potencial fabuloso, lo que necesitamos es que nos vuelvan a dejar actuar. Exactamente. Muchísimas gracias, María Teresa, me encanta que hayas venido, que hayas compartido todos estos datos con nosotros en un país sin datos. Sí, señor. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Es importante comprender que el hambre se fundamenta en una serie de índices, tasas y variables que calculan los estados en base a unos estándares de Naciones Unidas.
A partir de la información que los estados envían a Naciones Unidas emite un informe. El último informe global de la organización FAO, que habla de la agricultura y es el encargado justamente de determinar el hambre en el mundo, fue en el 2015. Más recientemente, en este año 2017, emitió el informe 2016 sobre avances y perspectivas para Latinoamérica. Este informe, junto con el informe global, tienen, vamos a decir, sus críticas y también, vamos a decir, sus reconocimientos. Principalmente es importante mencionar este tema de que la data que utiliza Naciones Unidas para determinar los avances y los retrasos la emite el gobierno de los distintos países miembros de la organización. Uno de los problemas más graves que ha existido y que es muy criticado en los debates de Naciones Unidas sobre el tema de estos informes es que los estados están mandando información desactualizada y que en base a esa información desactualizada pueden emitirse resultados en los informes que no reflejan la realidad de los países. Uno de los factores que más afecta la situación del hambre en el mundo es un elemento geográfico. Supongamos, por ejemplo, el caso del Cuerno de África. ¿Por qué en Cuerno de África hay unos índices de hambre muy altos? Porque en el Cuerno de África hubo una sequía muy severa en los últimos 10 años que incrementa y desciende en distintos periodos, pero que se ha sostenido en el tiempo. Y eso ha incrementado los índices de hambre y otros índices relacionados, como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil. Pero además, la situación política y que la crisis de violencia de esos países impide en muchas ocasiones que el gobierno tenga acceso a las poblaciones más vulnerables, lo cual incrementa aún más la situación del hambre. ¿Cuáles han sido los planteamientos que se han hecho en Naciones Unidas y en los debates internacionales? Pues justamente tratar de establecer políticas públicas, vamos a decir, más complejas para atender el problema de hambre y no tratar de hacer políticas públicas que estén fundamentadas en hacer soluciones temporales al problema. Muchas ONGs han intentado hacer estudios recientes que evidencian el tema de la situación de hambre en las poblaciones vulnerables en Venezuela. Cáritas hizo uno en principios de este año muy bueno, donde por ejemplo reflejaba que en 25 provincias vulnerables de 4 estados venezolanos había aproximadamente 9% de niños con una situación de hambre grave. Entonces estamos hablando de 1 de cada 10 niños con una situación de hambre grave y las consecuencias que pueden ser enfermedad o incluso muerte en los casos más extremos. Bueno, es interesante esa información, pero tenemos que agregar además algunos datos. La última declaración del director general de la FAO, José Graciano da Silva, señala que en lo que va del 2017 el número de personas que pasan hambre en el mundo ha aumentado, aunque las cifras definitivas se van a conocer en septiembre. Sin embargo, el funcionario informó que más de 800 millones de personas sufren hambre frente a los 795 millones registrados en el 2015. Se indica que existen 19 países que sufren crisis prolongadas y han generado violencia política como consecuencia de esto, ¿no? Un factor que se une a la sequía y efectos del cambio climático. Sobre América Latina, el informe señala que aunque la región produce una cantidad suficiente de alimentos para toda la población, crece el número de personas que no pueden acceder a su consumo como consecuencia de altos niveles de desigualdad social y económica. Por eso se indica que en América Latina existe una hambre política como consecuencia de gestiones de los gobiernos y el fracaso de los planes de asistencia a los sectores más desfavorecidos de la población. El informe de la FAO indica que hay avances y retrocesos en la lucha contra la pobreza en 18 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Venezuela. Sin duda, la lucha contra el hambre sigue siendo uno de los retos fundamentales en el mundo actual, y esa es la clave. Buenas noches.